Bienvenido, bienvenida a tu programa Destaques. Espero que estés disfrutando del día. Hoy nosotros tendremos un tema de Biblia, así que está atento al programa del día de hoy junto a nuestro invitado especial. Pero yo quiero saludar acá a Carola, mi compañera de todos los días. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Muy bien, Samuel, junto a nuestros amigos felices, por supuesto, de iniciar un nuevo Destaques en nuestro encuentro, como siempre lo decimos, de todos los días para aprender juntos sobre diversos temas. Y hoy, como bien Samuel lo dijo, estaremos abriendo la Biblia a la luz de la palabra de Dios. Vamos a aprender sobre, ¿puedo decir ya? Claro que sí. El tema. Dale el título, Carola. Muy bien, discipulado en familia. Principios y valores en el hogar. Así que, como siempre, y nos encanta, ¿no es cierto?, estudiar la Biblia con nuestros amigos, vamos a aprender acerca de este tema. Totalmente, Carola. Un tema importante porque hoy en día el tema de la familia nunca pasa de moda, ¿verdad? A pesar de que las situaciones, las circunstancias, las épocas, alguien puede decir, no, pero hace, no sé, 20, 30 años la educación era diferente, las familias eran diferentes. Sin embargo, el tema de la familia es sumamente importante porque estamos hablando de la institución más importante dentro de la sociedad, Carola, ¿no? Así es. Y es importante hablar de este tema a la luz de la Biblia, aunque algunas personas, Carola, pueden pensar de que, bueno, la Biblia tiene consejos muy antiguos. Así es, pero claro que no. Hemos tenido ya varios programas, ¿no es cierto?, donde hemos abierto la palabra de Dios y hemos encontrado promesas maravillosas, consejos para nuestros tiempos. Así es, vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a este tema, Samuel, amigos, el discipulado en la familia. Vamos a encontrar ejemplos importantes también de este discipulado en la familia en tiempos antiguos, pero que nos sirven para nuestros días. Totalmente, ¿Verdad? Carola. Y vamos a empezar ahí con el concepto, ¿no? Yo quiero hacerte ya la pregunta, tú que estás viendo Destaques, ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de discípulo? Discipulado. ¿Quién era un discípulo? Vamos a empezar ahí desarrollando este concepto, este término. Vamos a ver también ahí, como decía Carola, algunos ejemplos bíblicos. Me encanta hablar de la Biblia porque en la Biblia te presenta ahí los ejemplos tal cual, ¿no? Si tuvieron errores, nos presentan ahí los errores. Si no tuvieron errores, también nos los presenta. Así que todo esto nosotros veremos hoy acá en el programa. Hablando acerca del discipulado en la familia, estará con nosotros un pastor. Él es docente universitario en la Universidad Adventista de Bolivia, el doctor Juan Carlos Márquez, Carola. Así es, un invitado especial que va a ayudarnos a desarrollar nuestro tema. Así que nosotros estamos listos, esperamos que tú del otro lado también lo estés. Pero como siempre, producción ha preparado una nota con información y datos importantes, así que te invitamos a verla a continuación. El discipulado en la familia y la transmisión de principios y valores en el hogar son aspectos fundamentales para el desarrollo humano y el bienestar de las personas en todo el mundo. La familia es la institución básica de la sociedad y desempeña un papel fundamental en la formación y socialización de los individuos desde la infancia hasta la edad adulta. El discipulado en la familia se refiere al proceso de enseñar y modelar principios y valores éticos y espirituales dentro del contexto familiar. Esto puede incluir el fomento de la empatía, la compasión, la justicia, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el altruismo, entre otros. Estos valores y principios éticos son fundamentales para la construcción de relaciones saludables, la resolución pacífica de conflictos y la unidad dentro de las familias y las comunidades. Datos importantes los que acabamos de revisar en esta nota que producción ha preparado para nosotros. Y bueno, estamos hablando y hablaremos acerca del discipulado en la familia, principios y valores dentro del hogar. Qué importante es hablar acerca de esto, principios, valores. ¿Existe alguna diferencia entre ambos? ¿Estamos hablando de lo mismo? Hoy en Destaques, junto a nuestro invitado, descubriremos y responderemos estas y otras preguntas. Así es, Samuel, un tema importantísimo que hoy queremos compartir contigo.
consejos importantes para toda la familia, principalmente para los papás. Así es, así que prepárate para acompañarnos y para recibir juntos en minutos nada más a nuestro invitado, el especialista que estará ayudándonos a desarrollar en profundidad este tema, porque nos preocupamos, por supuesto, de toda la familia. Así que antes, brevísimos consejos aquí en Nuevo Tiempo y enseguida volvemos con nuestra entrevista. Gracias por su preferencia. Están viendo Destaques a través de la señal de Nuevo Tiempo. Hoy nosotros tenemos un tema dedicado a la familia. El tema que abordaremos el día de hoy es discipulado en la familia, principios y valores en el hogar. Y nosotros tenemos acá un invitado muy especial. Si recién acabas de conectarte, también puedes compartir este programa. Estamos saliendo por YouTube, por ntplay.com también. Yo ya quiero invitar a nuestro invitado del día de hoy. Él es docente universitario en la Universidad Adventista de Bolivia. Él es doctor en teología, es el pastor Juan Carlos Márquez. Bienvenido acá a Destaques, pastor. Una alegría tenerlo en el programa. Privilegio, Samuel, qué alegría estar con ustedes y con nuestros amigos. Claro que sí, por favor, pastor, tomemos asiento. Gracias por darse el tiempo para estar con nosotros y compartir este tema importante que tiene que ver con la familia. Pero antes de entrar a nuestro tema, pastor, usted tiene bastante experiencia ahí en el trabajo, docente universitario. ¿Cuáles son uno de los desafíos más fuertes que hoy en día los jóvenes que están empezando a prepararse para ser pastores están atravesando o van a atravesar, ¿no? Porque los tiempos van cambiando. Exactamente, querido Samuel y amigos. Considero que uno de los desafíos más importantes que se tiene en la docencia es la cuantiosa información a la que tienen acceso nuestros jóvenes estudiantes. Claro. Los jóvenes y las señoritas, a través de los aparatos inteligentes ahora, celular, computadora y otros, acceden a bibliotecas de nivel mundial. Así que esa información, ya sea en el propio idioma o en otros idiomas, les da la apertura a encontrar conocimientos y el acceso a investigaciones de primera línea. Así que es un gran desafío para nosotros estar siempre actualizados y con preparados todas las tendencias para atender a nuestros estudiantes. Exactamente, pastor. Muchas gracias por compartir un poco ahí de la experiencia académica que usted tiene, ¿no? Y ahí, como decíamos, los tiempos van cambiando, ahí los estudiantes están preparados, imagino que antes era todo papel y lápiz, ¿no? Ahora están con la computadora, el tablet y demás, y es un desafío, ¿no? Sin duda es un desafío. Bueno, hoy nosotros estamos hablando acerca de el discipulado en la familia, vamos a hablar acerca de principios, de valores en el hogar, que es un tema importante porque vemos que la familia es fundamental dentro de la sociedad. Pero empecemos definiendo, pastor, ¿qué nosotros entendemos por discipulado, ¿no? Alguien puede decir, bueno, va relacionado ahí a discípulo, ¿no? A la vida de Jesús y demás. Pero, ¿cuál es el concepto que nosotros podemos tener? Bueno, queridos Samuel y amigos, el término discípulo viene del contexto griego, ¿no? Y en el ámbito griego existía un maestro, un discipulador, que tenía un grupo de discípulos a quienes les transmitía una enseñanza, pero esa transmisión de enseñanza, aprendizaje, era una dinámica que tenía que ver con el día a día, con el aprendizaje no solamente intelectual, sino también con el aprendizaje funcional en esa interrelación entre el maestro y el discípulo. Entonces había una interconexión en el grupo de discípulos con el maestro, a tal punto de que si el maestro tenía la cabeza inclinada, los discípulos también tenían la cabeza inclinada. Es decir, se llegaba a una etapa en que el discípulo tenía que imitar al maestro en palabra y en acción. Entonces, ese término discípulo nos viene ya del contexto griego. Ustedes se acordarán de estos grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, ¿no? Y otros grandes de la filosofía griega, quienes acuñan este término de discipulado. Excelente, muchas gracias por esa definición completa, pastor. Y cuando nosotros vamos ya al ámbito de la familia, ahí con este concepto, ¿qué responsabilidad, no? Estamos hablando de que los padres son
los maestros cuando hablamos en este caso, de discipulado en la familia? Exactamente. Porque, amigos, el hogar, la familia, es ese ambiente donde se desarrolla esa interrelación entre el padre y los hijos, la mamá y los hijos, de manera intencional o no, se está enseñando. Se están transmitiendo principios y valores de vida de manera innata. O sea, no se puede pasar por alto este detalle de que, para bien o para mal, estoy discipulando con mi ejemplo y con mi palabra. Entonces, el ambiente más fidedigno, digamos así, donde no hay tapujos para ejercer el discipulado, es el hogar, sin lugar a dudas. Y es una gran responsabilidad, ¿no, pastor? Especialmente ahí con las nuevas generaciones que hoy en día vienen, ¿no? Que totalmente, incluso hasta manejan la tecnología y demás en diferentes aspectos. Y bueno, de todo eso nosotros hablaremos el día de hoy acá en Destaques. Estamos hablando acerca del discipulado en la familia y también estamos hablando de los valores, los principios dentro del hogar. Ayúdanos a entender, pastor, un poco estas definiciones. Algunos muchas veces confunden qué es un principio, es un valor, es lo mismo. ¿Qué nosotros podemos decir al respecto? Sí, amigos, los principios son aquellas normas establecidas legalmente para una buena convivencia en la sociedad de un grupo de personas, ¿no? Está el principio de la libertad, el principio, amigos, de la humanidad. Entonces, existen principios establecidos, ¿no?, que se basan en leyes que rigen el comportamiento del ser humano. Ahora, es diferente de los valores, porque los valores son aquellas convicciones que yo tengo para esa buena convivencia. El valor del respeto, el valor de la responsabilidad, la honestidad, la buena convivencia, ¿no?, la consideración al que está arriba, al que está abajo, en fin. Entonces, entre los principios y los valores se construye una sociedad. Y la familia es el corazón de la sociedad. Es el corazón también de la iglesia, ¿por qué no decirlo de esa manera? Claro que sí, ¿no? Es fundamental para una sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pastor, yo ya le lanzo la siguiente pregunta, que tiene que ver con estos principios, y tal vez podemos hablar un poco ahí a nuestros amigos. ¿Cuáles son esos principios y valores? Porque hay muchos, ¿no? Uno cuando ingresa a internet y pone ahí en Google principios, valores, te sale una lista larga, pero de manera práctica y en la experiencia, porque también usted es padre y demás, ¿cuáles son esos valores, esos principios que los padres deberíamos inculcar ahí a nuestros hijos, ¿no? Que en esta época, en el siglo en el que vivimos, realmente son importantes y son valiosos, tal vez hasta podríamos decir más que antes, ¿no? Porque hay diferentes corrientes, diferentes filosofías, se habla mucho acerca de la libertad y demás. ¿Cuáles cree que son importantes? Bueno, queridos amigos, es bueno establecer que los principios son inmutables. Los principios son las normas legalmente establecidas para una buena convivencia, y estos son inmutables, pues son universales. Porque aquí, o en Japón, o en Australia, o en Estados Unidos, rigen los mismos principios de vida. Y esos principios, generalmente la sociedad, al inicio de su organización como país, fueron establecidos pues en constituciones que se basaron principalmente en la Biblia. En la Biblia, claro, ¿no? Ahora, los valores pueden variar de persona a persona. Porque, depende también la creencia, exactamente, o incluso la cultura de la familia, cultura, ¿no? Porque puede ser que para ti eso que dices que es bueno no sea tan bueno para mí, ¿no? Y eso que consideras tú que es malo no es tan malo para mí. Entonces, las convicciones, los valores varían, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años atrás, ¿no?, el hecho de saludar a todo el mundo, ¿no?, a las personas mayores especialmente, era un valor muy importante del respeto, ¿no? Hoy día no tanto, ¿no? No tanto. Uno pasa por alto esas situaciones, porque, amigos, esos valores se aprenden fundamentalmente
en el hogar, en la casa, ¿no? Si alguien en su casa ve que hubieron siempre agresiones, palabras muy elevadas de tono, va a pensar que siempre la sociedad se maneja de esa forma, ¿no? Y va a actuar de esa manera hasta que en un momento dado se choca con la realidad y dice, no, mis valores no son tan buenos, ¿no? Debo de cambiar. Entonces, hay una clara definición en ese sentido porque las personas debemos basar nuestros valores también en lo que la Biblia nos dice, ¿no? Valores bíblicos. Y ya entrando a este tema de la Biblia, pastor, porque hemos iniciado definiendo un poco lo que era discipulado en familia, principios, valores y demás, pero entrando ya a la Biblia, ¿cuál es la importancia que la Biblia, las Sagradas Escrituras dan a la familia, ¿no? A este grupo tan importante, ¿no? Que en muchos casos no se habla de la base de la sociedad y demás. La Biblia habla también acerca de esto, la importancia de la familia. Exactamente. De forma muy clara, la palabra de Dios, Samuel y amigos, nos presenta a la primera institución que Dios establece en la creación fue la familia, el matrimonio, el hogar. Probablemente los filósofos, los psicólogos, desde un ámbito no bíblico pueden decir que en algún momento, ¿no?, de la historia humana, el ser humano buscó asociarse y ahí surgió los lazos familiares, ¿no? De pronto el papá, la mamá, los hijos. Sin embargo, amigos, la Biblia nos menciona el hecho de que Dios creó el matrimonio. Dios originó la familia como el ambiente en el que uno puede desarrollarse de manera amplia y total. Por eso es tan fundamental, querido amigo, que también en la ley de Dios, ¿no? Reconocer que en la ley de Dios el mandamiento que se refiere al hogar y la familia está en el corazón, en el centro de la ley de Dios. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, amigos, la familia, sea cual fuere tu origen, un origen muy sencillo o tal vez en una clase social alta, amigo, es tu familia. No pierdas tu familia. Es ahí donde somos aceptados genuinamente, ¿no? Cuando uno llega a casa nos espera un abrazo, una sonrisa, de lo más sincera que es, porque es nuestra familia. Si vives todavía con papá y mamá, te esperan tus papás. Si vives con ya tu familia propia, tu esposa, tus hijos, ¿no? Entonces, amigos, es fundamental reconocer que la familia, pues, es la base y el corazón y la esencia de la sociedad, cual fuere esta. Totalmente, pastor, ¿no? Y eso me lleva a pensar de que hay una gran responsabilidad, ¿no? En ambos lados, porque estamos hablando de esa responsabilidad que tenemos como padres, pero también llega un momento que los hijos tienen una responsabilidad también con los padres, entre hermanos y demás. Y todo esto tiene que ver con el discipulado, ¿no? El discipulado, la formación de estos principios y valores que se dan en el hogar y demás. Yo voy a dejar con una pregunta, pastor, porque ahí el tiempo no nos da para responder completamente en este segmento, pero lo vamos a responder ahí más adelante junto a Carola. Y la pregunta es la siguiente, tiene que ver con estos principios, bueno, más que principios, los mandamientos bíblicos. ¿Cómo es que hoy en día los padres pueden inculcar en los hijos los mandamientos? Algunas personas piensan, bueno, pero estamos hablando de algo tan antiguo, ¿no? Hace tantos años que Dios instituyó en la Biblia. ¿Será que los mandamientos se aplican hoy en día a la educación de nuestros hijos? Nosotros nos vamos con esta pregunta a una brevísima pausa acá en Destaque. Luego de estos consejos importantes que tenemos acá en Nuevo Tiempo, estaremos respondiendo esta y otras preguntas junto a Carola acá en nuestra mesa de Destaque. Nos vamos a la pausa y en instantes retornamos con más. Regresamos con tu programa Destaques. Espero que estés disfrutando del programa del día de hoy porque estamos hablando de un tema dedicado a la familia. El título de nuestro tema es Discipulado en Familia. Estamos hablando de principios y valores dentro del hogar. Y bueno, hoy nos acompaña acá el pastor
Juan Carlos Márquez. Él es docente de la Universidad Adventista de Bolivia, tiene también un doctorado en teología. Estamos junto a Carola. Este tema importante, Caro, ¿no? De la familia es un tema que nunca pasa de moda. Así es, nunca pasa de moda. Una vez más, bienvenido al pastor Juan Carlos. Y lo importante de estudiar el tema de hoy, desarrollar nuestro tema a la luz de la Biblia, ¿no es cierto? Exactamente. Importantísimo. Totalmente. Y bueno, yo dejaba una pregunta en el anterior segmento, pastor, que era en relación a los 10 mandamientos que presenta la Biblia ahí en el libro de Génesis. Hay algunas personas que piensan y dicen, no, pero estamos hablando ahí de algo que fue escrito hace tanto tiempo en la Biblia, en la historia y demás. ¿Realmente son relevantes, son importantes inculcar los 10 mandamientos en nuestros hijos en este siglo que estamos viviendo, en esta época donde, como usted decía en el anterior segmento, hay tanta información, hay tantos libros, hay tantos consejos y demás? Pero realmente, pastor, ¿vale la pena hablar acerca de los 10 mandamientos y cómo inculcar ahí a nuestros hijos? Claro que sí, mi amigo Samuel. Recordando el principio bíblico de que Dios formó el hogar y la familia para que sea el mejor ambiente donde se desarrolla el ser humano de forma integral, el texto bíblico de Génesis 2, el verso 18, dice lo siguiente, ¿no? Y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y más adelante, el verso 24, en el mismo capítulo 2 de Génesis, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Entonces, Dios formó el matrimonio, queridos amigos, para que sea el mejor ambiente donde tú te desarrolles. Ahora, puede ser que la familia que tú hayas tenido no haya sido el mejor ambiente, porque pueden haber habido algunos detalles, historias, ¿no? algunas situaciones complejas y difíciles. Pero recordemos que el corazón de la iglesia y de la sociedad es la familia y el hogar. Y como tú decías, querido Samuel, Éxodo capítulo 20 nos presenta el decálogo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, y en el corazón de la ley de Dios está la familia. Justamente el quinto mandamiento, Éxodo 20, el verso 12. Puedes leerlo, por favor. Claro que sí, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hay una bendición. Es un mandamiento con promesa, ¿no? Y es un mandamiento, como dice el Nuevo Testamento, es el primer mandamiento con promesa. Pero están también los otros mandamientos. La ley de Dios se divide en dos, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos son mi respeto, mi devoción, mi reconocimiento de Dios como el Señor de mi vida. Y los otros 6 mandamientos, a partir del 5º hasta el 10º, que tienen que ver con mi relación con el prójimo, la consideración y el respeto que yo tengo con las demás personas. Entonces, esto compromete el hecho de que como papás tenemos la sagrada responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos estos principios. Claro. Y recuerden que las constituciones de los países tan grandes como Estados Unidos y otras naciones se han basado en la ley de Dios y en la Biblia. Así que es innegable la influencia que ha tenido la palabra de Dios en la conformación social de las leyes, los principios y los valores que rigen una sociedad. Esto es interesante, ¿no? Porque estamos hablando nosotros de que Dios, de alguna manera, ¿no?, pensó ahí en el ser humano. Algunos piensan que los 10 mandamientos incluso llegan a ser una carga, pero en realidad pueden ser una bendición porque nos ayudan a vivir una vida más correcta y demás, ¿no? En diferentes aspectos de nuestra vida. Estamos hablando, como usted decía, de principios que incluso en algunos países, ¿no?, antes y actualmente ahí tienen estas leyes, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque, amigos, por ejemplo, miren un mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. El otro mandamiento dice, no hurtarás, no robarás. Son mandamientos que socialmente son aplicables en cualquier ambiente, en cualquier país del mundo, ¿no? Otro mandamiento que dice acá, ¿no? No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Dios es el único Dios que tenemos. Entonces, amigos, si nosotros consideramos esto ya en nuestro hogar, en nuestra familia,
por ser el hecho de que es el ambiente más íntimo que tenemos en la sociedad, donde uno se refleja como él es, como uno es de manera genuina. Entonces, es momento oportuno de que el papá y la mamá puedan ejercer esta transmisión de valores y principios con el ejemplo, no tanto con la palabra. Y en esa interacción se desarrolla el discipulado, a tal punto de que el hijo y la hija imitan al papá y a la mamá en sus acciones, Claro. en sus costumbres, en su día a día. Cuando uno llega a formar su familia y cuando llega el momento de cambiar los pañales, ¿no?, al hijo, uno dice, ¿cómo lo hacía papá? ¿Cómo lo hacía mamá? O sea, amigos, esos principios, esos valores se transmiten de generación a generación. Por eso es tan fundamental tener una buena base, y la base está en la palabra de Dios. En la Biblia, Claro, no hay es otra. importantísimo, Sí, ¿verdad? importantísimo. Ahora, Sami comentaba algo que yo creo que es muy difícil en esta época, ¿no, pastor? Cómo inculcar los mandamientos. Acabamos de leer algunos de ellos, ¿no? Los mandamientos bíblicos en la crianza, la educación de los pequeños allá en casa, en estos tiempos tan complicados que vivimos. Es Exacto. todo un desafío, ¿no, Es Caro? un desafío. Porque creo que las personas... Son otros tiempos y tiempos son otros muy tiempos, diferentes, Totalmente, ¿no? Las personas dicen, bueno, excelente, los 10 mandamientos, está la Biblia, la palabra de Dios, que tiene consejos importantes, pero la pregunta sería, ¿cómo, no? ¿Cómo podemos inculcar cuando, no sé, el adolescente está todo el tiempo con el celular, incluso ya no prestan atención a los padres, existe una falta de respeto? Hay diferentes situaciones ahí, ¿no? Y creo que es un desafío, pastor, para los padres, incluso ahí para los mismos maestros, profesores que están ahí en las escuelas y demás. Es todo un desafío lidiar con esta generación y la manera de pensar que ellos tienen. Sin lugar a dudas, mi querido Samuel y Carola, ¿no? Es un desafío. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que la Biblia, aunque es un libro tan antiguo, ha sido escrito en 1500 a 1600 años de escritura, y teniendo una antigüedad de casi 2000 años, sigue teniendo consejos vigentes para el día de hoy Que se aplican hoy. y que se aplican ahora. A nuestros Son tiempos. consejos tan antiguos, pero que siguen vigentes por el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora miren, ¿cómo se pueden transmitir esos principios y valores? Lo dice aquí la palabra de Dios en Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. Ujú. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio. Termina el Pentateuco, ¿no? El texto, el capítulo 6, el versículo 3, ¿no? Y este es un texto muy afamado. Dice, escucha Israel y cuida de cumplirlos para que te vaya bien y te multipliques mucho, como ha dicho el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Ahora, yo quisiera pedirte, por favor, Samuel, que puedas leer los dos versículos, 6 y 7. Claro que sí, dice. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en la casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Entonces, aquí hay dos Repetir. ambientes, ¿no? Dos cuestiones fundamentales, estimados amigos. La repetición en primer lugar, porque los hijos no van a internalizar un principio, un valor en este proceso de discipulado solo por escuchar una vez. Ujú. Hay que repetirle y no vamos a cansarnos. Es como sucede ahora a lo contrario, ¿no? Cuando un papá tiene dificultades con el celular, hijito, ¿cómo es esto? Y el hijo dice, ya es por La quinta vez no, que te la digo. 100ª vez que te digo. Entonces, eso funciona a la inversa con el hijo cuando es pequeño. Hijito, esto se hace así. Hijito, saluda. Hijito, hay que tener respeto. Hijito, considera a tu compañero. Hijita, es de esta forma como se hace.
hay que repetir. Por eso dice el texto, ¿no? Las repetirás a tus hijos y hablarás de la ley del Señor cuando estés en la casa o cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte. Y esto es fundamental, amigos. Tener un momento de encuentro con la familia para internalizar estos valores. Claro. A veces para corregir al hijo. Porque, amigos, en esos primeros años de vida, desde los 0 hasta los 8 años, son cuando los niños adquieren todas esas bases de principios y valores que los van a guiar en la vida. Más por el ejemplo que por la palabra. Sí. Porque puede ser que el papá le diga, hijito, no se hace esto. Y el papá hace aquello que no es correcto. Se contradice, ¿no? Se contradice, Claro. ¿no? Entonces, el hijo dice, wow, mi papá dice, pero... Y algunos dicen así, ¿no? No hagas lo que yo te estoy mostrando. Haz lo que te digo. Sí. Contradictorio, ¿no? Contradictorio. El niño entonces. entra en conflicto. No, pues el muchacho, Claro. el niño está aprendiendo por el ejemplo. El papá es como un espejo. El papá, hay niños que se quieren vestir, ser como el papá y hasta dicen, mi papá es ingeniero, voy a ser ingeniero. Entonces, eso impacta mucho en la vida de los niños. Pero el texto dice claramente, las repetirás y en todo momento. Es constante el aprendizaje, Continuo. no es en un momento. Hay que repetir y repetir y repetir. Y como nos sucede ahora, ¿no? Hijito, ¿cómo se hace esto en el celular? El hijo no se cansará también de repetir, ¿no? La Exactamente. repetición. Totalmente, ¿no? Hay ejemplos y bueno, yo creo que vamos a dejar esta pregunta para luego de la pausa. Algunos ejemplos bíblicos, pastor, de discipulado en la familia que encontramos en la palabra de Así Dios, es. ¿no es cierto? Tal vez después podamos compartir algunos de ellos y obviamente las lecciones que podemos extraer de esos ejemplos. ¿No es cierto, Totalmente, ¿no? Samuel? Me encanta este segmento que tenemos acá en Destaques una vez a la semana, porque hablamos acerca de la Biblia y en la Biblia nosotros encontramos todos los temas, ¿no? Hoy estamos Exacto. hablando de la Biblia, en algún momento hemos hablado de ciencia y Biblia, la Biblia también ahí nos presenta ahí algunas respuestas, hemos tenido otro tema, recuerdo que era dedicado ahí a los jóvenes, el propósito de vida, la Biblia también tiene una respuesta, ¿no? Vemos que la Biblia es como el libro fundamental para diferentes etapas de nuestra vida Sí. y qué lindo es que Dios se preocupa por nosotros. Pastor, ¿qué le parece el escenario que tenemos acá en Destaque? ¿Le gusta? Oh, Sí, está muy bonito, muy está bueno, elegante. ¿verdad? Y con ustedes está mucho Claro mejor. que sí, pero más que todo con usted, pastor, que es nuestro invitado especial. Gracias. Todo esto es gracias a los Ángeles de Esperanza, que es un Oh, proyecto que nosotros formidable. tenemos acá en Nuevo Tiempo. Yo sé que también usted es un ángel de esperanza y yo quiero invitar a todos los amigos que puedan unirse a esta familia que tenemos acá en Nuevo Tiempo, los Ángeles de Esperanza, Carola. Así es. Así es, Samuel, los ángeles de esperanza, aquellos amigos que nos ayudan con su aporte voluntario. Tú puedes unirte, como lo dijo Samuel, a esta gran familia. Gracias a ti que ya eres ángel de esperanza. ¿Y cómo tú puedes, querido amigo, querida amiga, sumarte a esta familia? Pues ahora te damos la información. Puedes ingresar a la página que aparece en tu pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. ¿Qué es lo que te aparece allí? Pues las diferentes banderas. Tú identificas la bandera de tu país, a nuestros amigos de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, en fin, desde donde tú nos acompañas. Ingresas allí y buscas toda la información de cómo puedes realizar tus aportes, tu donación. No importa el valor, sino la intención de tu corazón. Así es. Así que este aporte nos ayuda a seguir avanzando aquí en Nuevo Tiempo. Nuestro abrazo y nuestra gratitud una vez más a ti, que ya eres un ángel de esperanza. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos en instantes. Regresamos con tu programa Destaques. Estamos en el último segmento del programa del día de hoy, un programa dedicado a toda la familia desde la perspectiva bíblica. Hoy estamos hablando acerca del discipulado en la familia, estamos hablando de principios y valores dentro del hogar. Nos acompaña acá el pastor
Juan Carlos Márquez, estamos junto también a Carola, viendo este tema importante. Y Carola dejaba una pregunta muy interesante en relación ahí al tema que estamos abordando el día de hoy, Carola. Así es, Samuel, pastor. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Compartir con nuestros amigos esos ejemplos de discipulado en familia y sobre todo las lecciones que podemos aprender de ellos. Muy bien. Muchas gracias, Carola, por la pregunta. Es importante, amigos, reconocer que en la Biblia, ¿no?, se presentan algunos ejemplos muy reconocidos. Por ejemplo, el caso de Abraham y su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Miren, ¿no? Abraham ya tenía más de 100 años, no había descendencia, iba a quedar sin hijos, y él estaba muy preocupado, pero Dios le había prometido, ¿no? Como las estrellas, como la arena del mar, será tu descendencia. Y llegó Isaac, el hijo de la promesa. Imagínense, ¿no? Con qué cuidado lo discipuló. Lo cuidó, lo acompañó, hasta que Isaac ya tuvo una edad donde también tomó decisiones. Entonces, cuán interesante es que un papá le dedique tiempo al hijo, a la hija, ¿no? Los papás, papá y mamá, dándole esa importancia en la toma de decisiones, porque de acuerdo a las decisiones que tome el hijo, tendrá o no tendrá éxito en la vida. Exacto. Y qué triste es a veces ver a un hijo fracasar o sumirse en un vicio, ¿no? Ninguno de nosotros quisiera algo así. Y de seguro, mis amigos que están viendo este programa, si tú tienes un hijo, acércate a él. Dile cuáles son tus perspectivas, qué piensas hacer con tu vida. Discipúlalo, ¿no? Tú eres su maestro, su maestra, y ese hijo, esa hija, está esperando que tú lo guíes en el camino. Otro claro ejemplo es David y Salomón. David como rey, ¿no? Salomón, el sucesor según el plan de Dios. Habían otros hijos que tenía David, pero Dios había elegido a Salomón. Ahora, ¿cómo transmitirle todo eso ahora al nuevo rey? David ya estaba anciano, había gobernado 40 años al pueblo de Dios, ya estaba ancianito, más de 70 años, iba a morir. Y le deja el legado del reino a Salomón. Y Salomón, muchacho, dice, Señor, yo no sé qué hacer. Y Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y David le dice, bueno, Señor, podría pedirte dinero, podría pedirte fama, poder, éxito, pero te pido sabiduría. ¿Y quién le dio ese consejo? Fue David. David le dijo, hijo, tienes que andar en los caminos de Dios. Entonces, hay principios y valores que se transmiten de generación a generación. Pero también encontramos en la Biblia un caso muy trágico. Los papás de Sansón, con tanto cuidado lo prepararon, pero Sansón lo echó todo a perder. Un día llega a casa y dice, quiero casarme con esa mujer porque me gusta, me agrada a los ojos. Pero hijito, aquí hay tantas mujeres en el pueblo. No, quiero a ella. Y finalmente termina con Dalila, habiéndose casado 2 o 3 veces ya. Y qué triste, ¿no? Murió ciego. Y los papás pues lo vieron en una situación muy triste. Entonces, de pronto pensar ahora en el ejemplo clásico de la vida de Jesús. Sus papás, imagínense María, embarazada y por orden del Señor iba a dar a luz al Salvador. ¡Qué responsabilidad! ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Y José. También, claro. ¿Y ahora qué hago? Es el Hijo de Dios. ¿Cómo criarlo? Y bueno, la tradición histórica nos dice que José murió un poquito más allá de los 30 años. Y Jesús probablemente tuvo otros hermanos con los cuales tuvo que lidiar, ¿no? Ese desarrollo integral en la vida de Jesús. Pero su mamá, ¿no?, lo acompañó hasta la cruz. Y miren el impacto social. Cuando Jesús le dice a su madre, con el discípulo amado, Juan, he aquí tu hijo, y a Juan, he aquí tu madre. O sea, amigos, ese discipulado se vio en la vida de Cristo cuando Él mismo ahora se responsabiliza por sus papás.
Amigos, yo no sé si le estoy hablando a un hijo que ya tiene a los papás mayores. Y cómo recordar, ¿no? Cómo mi papá me ha criado, me ha educado, me ha formado, me ha discipulado en la vida. Y ahora pues yo le reconozco ahora, ¿no? Aunque es viejito, ancianito ya, con arrugas, con canas, pero lo valoro porque me transmitió esos principios y valores que me han hecho alcanzar lo que estoy alcanzando en la vida. Claro. Entonces, esos son algunos de los ejemplos clásicos en la Biblia que encontramos, mi apreciada Carola, que nos hacen ver cómo el discipulado se transmite de generación a generación, ¿no? Totalmente, Exacto. pastor. Me encanta que la Biblia presenta la historia tal como es, ¿no? Hay finales felices, Ujú. finales tristes, ahí como el caso de Sansón, y eso nos debe llevar a la reflexión y a la acción como padres. Ahora, en ese sentido, pastor, en la manera de acción, ¿cuál es el papel que cumple la oración, el estudio de la Biblia, ¿no? Porque cuando Ujú. nosotros hablamos ahí en un contexto cristiano, es importante, ¿no? La lectura de la Biblia, la oración, cómo inculcar todo esto ahí a nuestros hijos, la importancia que tiene la oración, tanto para Ujú. los hijos. Hay madres que oran, no sé, por los hijos, no 5 años, ¿no? Oh, Toda una toda vida, una ¿no? vida. Y Sí. demás. Es importante todo esto. Sin lugar a dudas, queridos amigos, ¿no? La palabra de Jesús en Mateo, el consejo que nos da, en realidad es la gran comisión, ¿no? Mateo, el último capítulo, ¿no? Mateo en Sí. el Nuevo Testamento, el último capítulo, el versículo 19. Por favor, podemos dar lectura. Claro que sí, lo tengo acá, Mateo 28:19 y dice así: Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Es la orden de Jesús. A nosotros como hijos de Dios nos dice, id y haced discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y en el hogar, amigos queridos, es el ambiente donde uno hace genuinamente discípulos por la palabra, es decir, por la enseñanza, como dice el texto también, el verso 20, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Entonces, se lo hace por la palabra, pero también se lo hace por el ejemplo. Si mi hijo ve que yo le doy un trato digno a mi esposa, y si mis hijos ven que mi esposa también me trata dignamente a mí como esposo, ellos van a tener ese concepto de respeto del hogar y la familia. Porque son los maestros, Claro. ¿no? Somos los maestros. Ujú. La maestra, miren amigos, en el contexto bíblico, los primeros 12 años de vida de un niño son fundamentales. Y la mamá es la principal maestra, junto con el papá que le da Claro. una enseñanza directa. Recuerdan ustedes que Jesús a los 12 años va al templo como un acto de graduación en esa primera etapa donde se aprenden los principios y los valores que lo guiarán toda la vida. A tal punto María había cumplido fielmente su papel de discipular a Jesús, que Jesús en el templo por 3 días se pone a conversar con los doctores de la ley. ¿Qué niño de la edad de 12 años tenía o podía tener la capacidad de no haber sido porque tuvo una buena maestra en casa? Por eso, querido amigo, es tan importante, tan fundamental que los papás discipulemos adecuadamente a nuestros hijos con la base bíblica. ¿Cómo lo podemos hacer? En 2 momentos claves. En la mañana, antes de tomar el desayuno, la familia se reúne de pronto. Dediquemos un momento, queridos amigos, y eso se le denomina El culto familiar. el culto ¿no? familiar, para leer un texto de la Biblia, para orar y para reunirnos en familia y discipular a nuestros hijos con ese ejemplo. Y acá, Y en pastor, la- sí. antes, solamente haciendo una breve pausa, cuando hablamos nosotros de este culto familiar, porque sé que hay muchos amigos que tal vez tienen los hijos que son pequeñitos, ¿no? Estamos hablando, no sé, de 2 sí. años, un Ujú. año. ¿Cuál sería la recomendación en relación a esto, no? Porque Ujú. imagino que no es lo mismo tener el culto familiar con un adolescente. Exactamente. Amigos, uno puede decir, no, pero el bebé tiene apenas 1 año, no sabe lo que está pasando. Los bebés, la psicología, ¿no?, está considerando y consistentemente confirmando la influencia prenatal en el bebé
y la influencia postnatal. A veces uno dice, oh, está ahí con su biberoncito, tranquilo. Él percibe todo ese ambiente que se vive en la familia. Él conoce nuestros gestos de sonrisa, de bienestar, sabe cuando estamos preocupados y tensos. Entonces, a esos niños pequeños les haremos pues un culto sencillo. Para su edad, Un ¿no? minuto por año. Si el niñito tiene 2 añitos, 2 minutos. No le voy a contar la historia de Moisés, ¿no? Porque no lo va a entender. Entonces, es orar con el niñito. Él ya nos va a ver de pronto en una actitud reverente. Y cuando los niños van creciendo, de pronto ya tienen 10, 12 años, 8 años, la recomendación es 1 minuto por año de vida. Y así que cuando el niño ya tiene 12, 15, de pronto un culto más sencillo, de unos 12 minutos, que sea muy ameno, participativo, Claro. donde Exacto. el niño de pronto puede leer la Biblia, la hija puede orar, ¿no? Y la mamá hace un cantito y todos oramos para finalizar. Algo sencillo, breve, que no tome mucho tiempo, ¿no? No tiene que tener usted una enciclopedia, una concordancia, un diccionario bíblico, no. Un texto bíblico Claro. al punto. Y también en la noche, para agradecer a Dios por su cuidado en el día, antes de irnos a dormir, se reúne la familia para orar, para leer un texto bíblico. ¿Por qué, amigos? Porque la vida es tan frágil. Puede ser la última vez que tú tengas ese contacto con tu familia. Solo Dios lo sabe. Importante. Pero, amigos, eso quedará indeleblemente marcado en la vida, en la conciencia, en la percepción de nuestros hijos, que hemos puesto a Dios en primer lugar. Así Ujú. es, qué importante, ¿no? Tal Categóricamente. vez en poquísimas palabras, antes de ya las conclusiones, sé que nuestro tema tiene que ver con la familia, pero la iglesia es importante como un complemento, pastor, ¿no es cierto? Es fundamental la influencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que se transmite en el hogar se vive en la iglesia. La calidad de la iglesia se mide por la calidad de vida de las familias. Si la iglesia está débil, es porque la familia está débil también. Entonces, amigos, la iglesia cumple un rol muy importante, ¿no? La iglesia donde usted está asistiendo cumple un rol fundamental en la formación y la consolidación de esos valores y principios que nuestros hijos van aprendiendo, porque la iglesia es esa comunidad Exacto. de los hijos e hijas de Dios. No somos perfectos porque la iglesia está compuesta por humanos, ¿no? Pero que estamos unidos con un propósito, ¿no? De conocer la Biblia, de transmitir esos valores a otras personas y de compartir el Evangelio a través de esa acción armónica de la familia. Porque una familia bien constituida es un argumento en favor del Evangelio. Muchas gracias, pastor. Ya nos vamos preparando para la última recomendación del programa, pero tenemos una invitación para ti y esta invitación te la presentará Carola. Así es, Samuel, tengo en mis manos este material, la revista Esperanza en esta versión para la familia y titula Padres preparados, hijos de carácter, temas útiles para toda la familia, cómo formar el carácter de los hijos, cómo hablar de temas que tal vez son tabús como la sexualidad, ¿no es cierto? Y otros temas, la comunicación entre padres e hijos. Tú puedes adquirir este material ingresando al sitio que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Solicitas este material y lo tendrás allí en tu hogar de forma gratuita. No lo olvides, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Muchas gracias, Carola, por esa recomendación, esa invitación. Espero que estés tomando en cuenta. Llegamos al final de nuestro programa. Hoy estamos hablando acerca del discipulado en la familia, principios y valores dentro del hogar. Pastor Márquez, ¿qué podemos decir ahí a nuestros amigos? Ese mensaje, tal vez hay alguien que recién acaba de conectarse ahí al programa, ¿verdad? Ese mensaje final. Muchas gracias, Samuel y Carola. Amigos, cuán fundamental es reconocer que tu hogar y tu familia son la base que sostiene tu vida. No hay duda alguna. El hecho está en que nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros mismos, quienes ya tenemos una familia, tenemos la oportunidad en ese círculo íntimo del hogar, en ese círculo íntimo de la familia, de la casa, tú como padre, de transmitir esos valores y principios basados en la palabra de Dios.
porque no existe otra base mejor. La Biblia nos ofrece el mejor consejo de parte de Dios para formar hijos triunfadores, hijos vencedores, hijos de carácter, hijos que tengan objetivos y principios claros en la vida, pero basados en principios y valores bíblicos y cristocéntricos. Por lo tanto, mi querido amigo, esa transmisión no se la hace simplemente por la palabra, sino mucho más con el ejemplo. Por eso es tan importante cuidar nuestra actitud, nuestras reacciones y nuestras actitudes, principalmente delante de nuestros hijos. Es en ese sentido, mi querido amigo, que quisiera que usted recuerde simplemente la gran responsabilidad que tuvo María, la madre de Jesús, de educar a su pequeño hijo, quien estaba formándose para ser el Salvador del mundo. Es en tal sentido que esta responsabilidad nos compromete en el hecho de asumir conscientemente la responsabilidad que nos da Dios a través de su palabra, de formar y discipular a nuestros hijos para que transiten por el camino de la vida. Que Dios bendiga a tu familia y tu hogar, mi querido amigo. Muchas gracias, pastor. Y con este mensaje nosotros ya nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Interesantísimo, Carola. La Muy familia, interesante. ¿verdad? Qué importante es cuidar a nuestra familia, a nuestro hogar. Así es, valores, principios, discipular, ¿no es cierto?, a los hijos allá en casa. Gracias por esos consejos y todo ese contenido compartido hoy, Sam. Así es, y bueno, agradecer también a todos nuestros amigos que se dan una cita todos los días para aprender con nosotros. Si tal vez no viste todo el programa, yo te invito a que ingreses a ntplay.com, donde están todos los programas de Nuevo Tiempo en esta plataforma. Tú te diriges y buscas ahí en Destaques, buscas el programa del día de hoy y seguramente será de mucha bendición. Y si conoces tal vez alguna familia que está pasando por alguna situación complicada, puedes compartir también este programa para que sea de bendición para su hogar. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Será hasta el siguiente programa. Chao, chao.